Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Fernanda, una mujer exitosa, sueña con tener un hijo, pero después de muchos intentos de quedar embarazada, comienza a sufrir los efectos secundarios del tratamiento. Un día, después de despedir a su esposo para un viaje de negocios, decide hablar con él, pero él olvida apagar el teléfono. Al escuchar su conversación, Fernanda descubre algo horrible. Fernanda estaba acostada en la cama mirando al techo. De nuevo estaba de baja por enfermedad. El embarazo no iba nada bien, por decirlo de manera suave. Y antes de eso, antes del embarazo, había tenido otras bajas por el ginecólogo. A veces tenía que ingresar para exámenes o para tratamiento. Este bebé les había costado mucho. Fernanda ya no sabía si valía la pena ser madre a este precio. No, claro que sí, lo quería, solo que ahora se le hacía muy difícil, por eso esas ideas la atormentaban. Fernanda había soñado con un bebé durante mucho tiempo. Lloró durante días cuando el médico le dio el diagnóstico y agregó que quedarse embarazada de forma natural sería muy difícil, si es que era posible. Su mirada cayó en el espejo empotrado en la puerta del armario. Vio su cuerpo que había ganado peso. Y eso que el embarazo apenas estaba comenzando, ni siquiera se le notaba la barriga. Todo era culpa de las hormonas. Tal vez nunca podría volver a entrar en su vestido favorito. Estaba constantemente mareada, sentía debilidad y aún la acechaba un miedo constante. Miedo a que este embarazo, que tanto les había costado, se perdiera. A pesar de todo, Fernanda amaba a su bebé con todo su corazón, fuera niño o niña. Aún era pronto para saber el sexo, y ni siquiera importaba mucho ese detalle. Lo único que deseaba era que naciera sano. Le habría gustado recibir más apoyo de su marido en este difícil momento, pero Roberto había estado tan ocupado últimamente. Nuevos proyectos, trabajos extras, viajes de negocios, tardes en la oficina hasta la medianoche e incluso más tarde. Y a veces lo llamaban a mitad de la noche. Se levantaba, se preparaba y se iba. El trabajo era trabajo. Lo hacía por ellos, por Fernanda y el bebé. Fernanda entendía perfectamente lo que significaba el trabajo. Ella misma siempre había sido muy responsable con sus obligaciones. Y había logrado construir una carrera bastante buena. Se sentía tan feliz. Se sentía tan orgullosa de sí misma. Todo le salía bien. Fernanda pensaba que el futuro traería aún más logros, incluso soñaba con ser la directora de una de las sucursales. Sabía que tenía todas las oportunidades para lograrlo. Pero el destino tenía otros planes. Fernanda había sido muy independiente desde joven. Creció en un pueblo con sus padres, terminó la escuela y se fue a la ciudad a estudiar. Vivió sola en un pequeño departamento de una habitación que había heredado de su abuela paterna. Para entonces, su abuela ya había fallecido. Fernanda recordaba cómo sus padres la trajeron a la ciudad, justo cuando había recibido su diploma. Todo era extraño, todo la asustaba y la atraía al mismo tiempo. Sus padres la ayudaron a instalarse, pasaron un par de días con ella y luego regresaron a su casa. Tenían ganado y muchas ocupaciones. No había tiempo para cuidar a su hija, así que Fernanda comprendió que su futuro dependía solo de ella. A veces le habría gustado salir con sus amigas a un club o faltar a clase para llegar a la premier de una película, pero Fernanda no tenía a nadie que la controlara. Los adultos estaban lejos, solo le enviaban algo de dinero de vez en cuando. Ella estaba muy orgullosa de haber ingresado en una universidad prestigiosa para estudiar economía. Sabía que esa era una especialidad demandada y con futuro. Claro, siempre podría regresar al campo si fuera necesario. En la granja había trabajo, y sus padres, sin duda, la apoyarían. Pero a Fernanda no le atraía la idea de volver al pueblo. Le gustaba la ciudad, con sus hermosos parques, avenidas, la bulliciosa vida, las cafeterías acogedoras, las luces nocturnas, las multitudes de gente en las calles. Aquí se sentía como en casa,
aquí era feliz. Fernanda estudió mucho. Sus profesores la elogiaban, su expediente estaba lleno de buenas calificaciones, lo que también se reflejaba en su beca. Se las arreglaba con lo que tenía, aprendió a ahorrar en comida y comprar ropa en rebajas. En resumen, se las apañaba. En ese entonces, Fernanda no pensaba mucho en su vida personal, simplemente no tenía tiempo. Su amiga Lucía se sorprendía, ¿de dónde sacas eso? Eres como una especie de freno interno. Yo no podría. Fernanda solo se encogía de hombros. Lucía casi fue expulsada de la universidad por sus fiestas. Su padre la ayudó en ese momento, usó sus contactos. Tal vez hasta pagó a alguien. Fernanda nunca tuvo ese tipo de apoyo. Así que lo hacía por su cuenta. A diferencia de muchos otros compañeros, ella se controlaba sola. Los padres estaban lejos. Algunos intentaron acercarse a ella, querían ser sus amigos. Su departamento estaba libre, era el lugar perfecto para fiestas universitarias. Pero Fernanda siempre lograba evitar esas reuniones, esas fiestas ruidosas, esos días de faltar a clase. ¿Le habría gustado a Fernanda sumergirse en la vida divertida de un estudiante? A veces sí, a veces no. Le parecía interesante, pero tenía una meta y estaba trabajando por ella. Los esfuerzos de Fernanda dieron frutos. Un diploma con honores y una oferta de trabajo excelente del rector. Los graduados recomendados por los profesores de esa universidad eran muy solicitados por los empleadores. Por supuesto, Fernanda estaba entre los recomendados como una excelente profesional y persona responsable. Consiguió su primer empleo, ¿y qué empleo? La contrataron en una gran empresa conocida de la ciudad. Aunque solo como cajera al principio, pero eso era solo el comienzo. Le explicaron que tendría muchas oportunidades para crecer profesionalmente. Solo tenía que esforzarse y demostrar su valía. Y, sin duda, Fernanda estaba acostumbrada a trabajar duro. Así comenzó todo. Su primer salario la sorprendió gratamente. En un año, renovó su departamento, compró muebles nuevos y decoró su hogar a su gusto. Sacó su licencia de conducir, compró un coche. Le gustaba su trabajo y el ambiente en la empresa también le agradaba. Incluso hizo algunas buenas amigas, Blanca de Recursos Humanos y Francisca de Contabilidad. Solían ir juntas a cafeterías, a charlar sobre todo tipo de temas, y esas reuniones eran muy agradables y acogedoras. También iban juntas al gimnasio y de compras. En cuanto a su vida amorosa, las cosas no iban tan bien. Fernanda era bastante inexperta en esos asuntos. Durante su juventud, había estado centrada en sus estudios y nunca había salido con chicos. Ahora, cuando se daba el caso, sus relaciones amorosas seguían siempre el mismo patrón. Primero se conocían, luego llegaban los primeros encuentros, las mariposas en el estómago, la emoción, la espera de algo más. Pero con el tiempo, esa persona siempre decepcionaba a Fernanda. Y ella sabía que no podía seguir con un hombre así, que no podía ignorar sus defectos. Fernanda sabía que no existían hombres perfectos, pero algo dentro de ella le decía que no podía seguir con alguien que la decepcionaba. De hecho, lo que más la hacía terminar una relación era, en ocasiones, una tontería. Exceso de jactancia, desdén hacia el personal de servicio, incluso el olor a sudor que atravesaba el perfume. Fernanda comprendía que el problema estaba en ella misma, pero no podía hacer nada al respecto. Ya pensaba en acudir a un psicólogo para trabajar en el problema. Pero entonces apareció en su vida él, el príncipe Roberto. Todo comenzó cuando empezó a valorar sus fotos en las redes sociales. No era nada sorprendente. Resultó que tenían a algún conocido en común. Y, de hecho, para ambos, era simplemente una persona al azar. A Fernanda, por supuesto, le agradó que un chico tan interesante, según su perfil, se hubiera interesado en ella. Por supuesto, Fernanda investigó los datos de Roberto.
En su página había fotos de conciertos y fiestas. Aparentemente, llevaba una vida bastante animada y divertida. Estaba rodeado de chicas bonitas, lo que se notaba incluso en las fotos, y, sin embargo, él había notado y destacado a ella. Eso valía mucho. La autoestima de Fernanda aumentó considerablemente. Roberto empezó a dejarle versos bajo sus fotos, o más bien, cuartetos. En ellos, elogiaba de manera hermosa y concisa su belleza. Esas palabras hacían que la cabeza de Fernanda diera vueltas. Ella esperaba con ansias que le enviara un mensaje privado, pero él no se apresuraba, y solo cuando Fernanda ya no podía pensar en nadie más que en él, escribió. Se presentó, le dijo que le gustaba mucho y le propuso encontrarse en persona. Por supuesto, la respuesta de Fernanda fue positiva. La primera cita fue en un restaurante, un lugar acogedor y bastante atmosférico que eligió Roberto. Al ver sus ojos grises, con una leve mirada astuta, Fernanda supo que se había enamorado, de verdad. Nunca antes había sentido algo tan intenso por alguien. Le gustaba todo de él, su voz, su forma de moverse, su aroma. No le molestaba el lunar grande en su mejilla, algo que probablemente la habría desconcertado en sus anteriores pretendientes. Ni siquiera le importaban sus cabellos algo despeinados. Al contrario, le parecían encantadores. Fernanda escuchaba a Roberto, con la boca abierta, olvidándose de todo y de todos. Y él resultó ser un conversador maravilloso. Donde debía ser ingenioso, lo era, y donde tenía que hablar con tono serio y penetrante, lo hacía. Sabía escuchar, predecía lo que ella quería decir. Era todo tan sencillo. Fernanda sentía que los conocía desde hacía 100 años. Te vi por casualidad, tu foto, la que está sonriendo junto a la cascada. Y supe que me había enamorado, le confesó. Fernanda sonrió. Le parecía que su encuentro tenía que haber ocurrido de todos modos, de una forma u otra. Roberto había terminado la facultad de periodismo local y había trabajado en muchos lugares, aunque casi siempre de manera no oficial. Escribía artículos para distintas publicaciones. Verás, estar en una oficina de 8 a 5, trabajando para alguien, siguiendo reglas estrictas, no es lo mío. No puedo hacerlo. Necesito libertad. Fernanda asintió y estuvo de acuerdo. De hecho, en Roberto se sentía una personalidad creativa. A esos no se les puede meter en moldes convencionales. Roberto ganaba bien en general. Le alcanzaba para restaurantes, mini viajes, regalos y flores para Fernanda. Salían a caminar mucho, hablaban de todo. Roberto le presentaba a sus amigos, quienes también eran personas interesantes, músicos, artistas, periodistas. Inteligentes, divertidos, amigables. Un poco extraños en algunos aspectos, pero aún más interesantes por eso. Fernanda comenzó a disfrutar de esas fiestas. Pero solo podía asistir los fines de semana, porque, a diferencia de Roberto y sus amigos, tenía que ir al trabajo por la mañana. Pronto ya comenzaron a vivir juntos. En el departamento de Fernanda, claro. ¿Dónde más? Roberto no tenía su propia casa, vivía con su madre en un gran apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. A Fernanda le gustaba todo de Roberto. Tal vez la atrajera su diferencia. Eran completamente diferentes, él, un artista libre y despreocupado, y ella, una joven decidida con un cargo importante. Fernanda pensaba que se complementaban, por eso les iba tan bien juntos. Sus amigas, por supuesto, sabían de su nuevo romance. Era difícil esconder esos ojos brillantes. Ellas se dieron cuenta rápidamente. Vaya, esto parece raro, decía Francisca, dudosa. Este Roberto, tan despreocupado, desorganizado. Estoy segura de que te está usando. Podrías encontrar algo mejor, alguien más serio, dijo Blanca. Aunque, no soy yo quien debe dar consejos, claro. Blanca se había divorciado recientemente de un hombre con el que pensaba pasar toda su vida.
Era un joven empresario, hijo de padres adinerados. Blanca estaba tan feliz de haberlo atrapado. Pensaba que ahora le esperaba una vida bonita y sin preocupaciones. No se hablaba de sentimientos, pero eso a Blanca no le importaba demasiado. Le mintió al joven, diciéndole que estaba esperando un hijo de él. Era su única oportunidad de casarse. Luego, por supuesto, todo salió a la luz, a pesar de los intentos de Blanca. Y terminó en divorcio. Una historia fea y dolorosa. Fernanda lamentaba mucho lo que le había pasado a su amiga, aunque al principio estaba en contra de su plan, en contra de la mentira. Ahora, Blanca estaba buscando a otro candidato para casarse. Necesitaba una persona confiable. No tenía que ser ultra rica, pero sí al menos acomodada, con una vivienda propia y un buen trabajo. No aceptaba menos. Todo lo reduces a dinero, suspiraba Fernanda. ¿Y cómo no? Es importante. Es casi lo más importante en la vida. Roberto le gustaba cada vez más a Fernanda. Sabía cómo sorprenderla. Nunca se aburría con él. Y cuántas historias divertidas y graciosas tenía Roberto, historias de su propia vida, uno no se cansaba de escucharlas. Roberto, realmente tienes que escribir tus memorias, le decía Fernanda. Y él, con una expresión seria en el rostro, le prometía que lo pensaría. Luego, Roberto le propuso matrimonio. Y nada lo indicaba. Estaban paseando por el malecón, disfrutando de las vistas conocidas, transformadas por la luz de las farolas. No había nadie más alrededor, ya era tarde. Roberto se detuvo, la miró con esa mirada que siempre le ponía los pelos de punta. Y nos casamos, ¿qué te parece? He estado pensándolo desde hace tiempo. ¿Qué? Exhaló Fernanda. Ella no lo esperaba en absoluto. No, claro que entendía que esto podría pasar. Pero no en ese momento. Quería hacerlo de una manera más interesante, tal vez. Pensé en hacer una sorpresa en un restaurante. O en una azotea, estaba eligiendo opciones, pero luego decidí que todo eso era algo muy común, excesivo, pomposo. Yo quiero que esto sea algo real, en serio. Sin adornos innecesarios, ¿entiendes? Fernanda asintió. Realmente entendía a Roberto, aunque él hablaba de manera algo confusa, probablemente estaba nervioso. El chico sacó una cajita del bolsillo de sus jeans y se la extendió a Fernanda. Aquí tienes. Con manos temblorosas por la emoción, ella abrió la caja y exhaló un suspiro. Era un anillo muy hermoso y original, con forma de serpiente delgada y ojos de esmeralda. Lo hice por encargo para ti. Sé que te gustan las serpientes. Fernanda se quedó sorprendida. De hecho, le gustaban las serpientes, que generalmente causaban miedo y repulsión en los demás, pero a ella le parecían elegantes, hermosas, fuertes. Me intentaron disuadir en la joyería, me dijeron que te podrías ofender, que pensaría que te veía como una serpiente o algo por el estilo, sonrió Roberto. Pero yo sabía que lo entenderías bien. Fernanda lo entendió perfectamente y lo abrazó con fuerza. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿O necesitas pensarlo un poco más? ¿Qué hay que pensar? Por supuesto que sí. ¿Qué otra respuesta podría haber? En ese momento, Fernanda se sentía increíblemente feliz. Y comenzó la preparación para la boda. Al principio, los novios querían organizar una gran celebración, invitar a todos los amigos y familiares de Roberto y a las amigas y familia de Fernanda, pero luego decidieron que eso era innecesario. En poco tiempo vamos a ser padres, ¿verdad? Reflexionó Roberto. Entonces, tal vez sea mejor usar el dinero para la fiesta y ponerlo en un departamento nuevo. Con un bebé, un apartamento de una habitación se va a quedar pequeño. Con un bebé. Fernanda se sintió inundada por una ola de felicidad. Roberto pensaba en cosas tan serias. A pesar de su aparente despreocupación, era muy responsable.
Sí, tienes razón, podemos prescindir de la boda. Sonrió Fernanda a su maravilloso prometido. Roberto presentó a Fernanda a su madre. Luisa resultó ser una mujer bastante mayor. Era mucho mayor que los padres de Fernanda. Soy la hija tardía, explicó Roberto. Mi madre me tuvo después de los 40 años. En ese tiempo, eso era casi un absurdo. Luisa se comportó de manera impecable en la mesa, educada, pero fría y distante. De hecho, a menudo le hacía observaciones a su hijo. A Fernanda no le gustó eso. Le dio pena a Roberto. Tenía una madre fría y exigente. Probablemente no lo pasó fácil. Y, a pesar de esa educación, él creció siendo una persona alegre, amable y muy cálida. Simplemente admirable. Por supuesto, Fernanda no mostró su descontento a la futura suegra. Un trato educado y frío fue lo que describió su interacción. Fernanda no se preocupaba demasiado por eso. Claro, habría preferido que la madre de su amado fuera una persona cálida y afable, pero ¿qué se le podía hacer? Iban a vivir separados, solo se verían en las fiestas y ni siquiera en todas, así que era perfectamente posible mantener una relación cordial, no era tan difícil. Se casaron. Comieron en un restaurante con los amigos más cercanos. Blanca y Francisca finalmente conocieron al novio de su amiga. A ambas les gustó, tanto en su apariencia como en su forma de hablar. Fernanda se sintió complacida. Estaba orgullosa de su ahora marido y se alegraba de que finalmente se hubieran encontrado. Comenzó la vida matrimonial. Nada cambió drásticamente. Simplemente, ahora ambos llevaban un anillo de boda en el dedo anular. Fernanda a veces se admiraba mirando su mano delicada, el anillo combinado con la serpiente que le había regalado antes, se veía simplemente maravilloso, sofisticado, original, con significado. Los jóvenes hicieron realidad su sueño, compraron un gran apartamento. Para ello, tuvieron que vender el de una habitación de Fernanda y despedirse de sus ahorros. La verdad, Fernanda tenía muchos más ahorros que Roberto. Él no sabía ahorrar mucho. Y sus ingresos eran bastante menores. En total, el porcentaje adicional para la compra fue cubierto en un 80% por Fernanda, sin contar con el pago inicial de su apartamento de una habitación. Aún así, no fue suficiente. Los esposos eligieron un apartamento grande en una zona prestigiosa, y costaba mucho, así que tuvieron que pedir un crédito. Las condiciones más favorables eran para pensionistas, así que Roberto propuso esa opción. Vamos a poner el apartamento a nombre de mi madre. Como si fuera ella quien lo comprara. Así ella obtendría el crédito prácticamente sin intereses por el programa para pensionistas. Fernanda, sin pensarlo, aceptó. Le gustó que Roberto hubiera encontrado una forma de ahorrar para el presupuesto familiar. En ese momento, le confiaba todo, lo consideraba una persona de su familia. Claro, por supuesto, sonrió a su esposo. Eres un genio por haber pensado en eso. Perfecto. Y cuando paguemos el crédito, inmediatamente lo pondremos a nuestro nombre. Luego vino la larga remodelación y los esposos discutieron cada detalle juntos. Roberto casi siempre estaba de acuerdo con las elecciones de Fernanda. No tuvieron casi discusiones. Juntos estaban construyendo su hogar. Fernanda trataba de no notar que la mayor parte de los gastos recaían sobre ella. Le parecía normal. Después de todo, ella ganaba más. Y en Roberto, a veces todo o nada. Trabajaba mucho, pero no siempre sus proyectos resultaban exitosos. Además, periódicamente se encontraba con clientes deshonestos que le engañaban con los pagos. Bueno, Fernanda nunca le reprochó nada, ni siquiera lo pensaba. Ella lo apoyaba, lo alentaba, lo calmaba. Fernanda lo amaba de verdad. Nunca antes había sentido esos sentimientos por nadie. Tras convertirse en propietarios de un amplio apartamento y terminar las reformas,
los esposos decidieron que había llegado el momento de experimentar la felicidad de la maternidad y la paternidad. Fernanda estaba tan feliz con los cambios venideros, imaginando al futuro bebé e incluso secretamente deseando gemelos, uno niño y una niña. Roberto también parecía entusiasmado, hablaba a menudo de sus amigos que ya eran padres, planeaba cómo organizar la habitación del bebé, pero la tan esperada felicidad nunca llegaba. Cada mes, sin esperar el día correspondiente, Fernanda se hacía las pruebas de embarazo y todas daban una sola raya. Desilusión, lágrimas, esperanzas para el próximo ciclo, todo esto se convirtió en parte de la vida de Fernanda. Roberto la tranquilizaba, le decía que todo llegaría a su tiempo, pero Fernanda deseaba con más fuerza sentirse madre. Todos sus pensamientos giraban ahora en torno al bebé, ni siquiera podía trabajar normalmente. Finalmente, dándose cuenta de que la situación era seria, Fernanda fue al hospital. Análisis, procedimientos, todo eso le llevó mucho tiempo y requirió una considerable inversión de dinero. Afortunadamente Fernanda seguía ganando bien. En resumen, le dieron un diagnóstico desalentador. Las probabilidades de quedar embarazada de forma natural eran mínimas y, a largo plazo, solo disminuían. Fernanda lloró, Roberto la consoló. Le aseguraba que todo estaría bien. Le hablaba de algunos amigos suyos a los que también casi no les daban ninguna oportunidad y que ahora ya estaban criando 3 pequeños, a pesar de los pronósticos. En sus brazos, Fernanda sentía algo de alivio, pero no sabía si era culpa de las hormonas o qué, pero comenzó a sentir culpa por no poder darle a su amado esposo hijos. Comenzó un largo y agotador tratamiento. Ahora Fernanda estaba casi siempre en el hospital. A veces la sometían a exámenes, otras veces a tratamientos. Y no solo en su ciudad, viajó por todo el país, esperando un milagro. Por supuesto, en el trabajo de Fernanda la ascendieron. Bueno, no puede un gerente senior de una gran empresa ausentarse tan seguido de su puesto. Era difícil. Pero Fernanda decidió que no se detendría ante nada en su camino hacia la maternidad soñada. A Roberto no le gustaba esto. ¿Entiendes? Tu deseo está destruyendo tu vida. Nuestra vida, intentó explicarle a Fernanda. Pero ella se enfureció. Le gritó, lo insultó. Roberto inmediatamente guardaba silencio y trataba de alejarse, no apoyaba la pelea. Luego Fernanda siempre se daba cuenta de que estaba equivocada y le pedía disculpas. Roberto, en muchos aspectos, tenía razón. El tratamiento realmente estaba afectando a Fernanda, su salud mental, su carrera, su relación con los amigos, su salud, en fin. Los medicamentos le daban náuseas constantemente, le daban hambre de forma desmesurada, por lo que su peso, por supuesto, aumentó rápidamente. De una chica delgada, ligera y hermosa, se transformó en una mujer con sobrepeso, mala piel y un ánimo terrible. ¿Por qué no lo dejamos?, le pidió Roberto. Deja de perseguir este sueño de tener un hijo. Estás cambiando. Te estás convirtiendo en alguien que no reconozco. Me asusta un poco. Fernanda se enojó, exigió comprensión y aceptación. Luego se culpaba a sí misma, le pedía disculpas. La relación entre los esposos se fue volviendo algo fría. Además, el trabajo de Roberto se volvió abrumador. Ahora pasaba mucho tiempo en las oficinas de las empresas para las que trabajaba. Volaba a varios viajes de negocios, a veces incluso se iba a mitad de la noche por una llamada y viajaba a algún evento. Roberto estaba desarrollando varios nuevos proyectos. No traían mucho dinero, pero él decía que todo estaba por venir, que su trabajo estaba mirando hacia el futuro. Roberto no estaba allí en los momentos en que Fernanda más lo necesitaba, cuando necesitaba su apoyo y atención. Las amigas también se distanciaron. Francisca, por supuesto, estaba ocupada, se había casado, tuvo un hijo y se sumergió en las responsabilidades de la maternidad. No tenía tiempo para escuchar las quejas de Fernanda. Y Blanca tenía otros intereses. Clubes, deportes,
viajes, citas, nuevos conocidos. No quería escuchar a Fernanda, que últimamente solo se quejaba. Sus padres estaban lejos y ni siquiera habrían comprendido a su hija. Para ellos, su vida era perfecta, tenía un trabajo bien remunerado, un esposo, un apartamento precioso y un hijo. Una vez, su madre le dijo a Fernanda que mucha gente vive sin hijos y no pasa nada. Para ella, no había razón suficiente para que su hija sufriera. Pero Fernanda no podía pensar ni hablar de nada más. Y entonces ocurrió el milagro. El test de embarazo salió positivo. Fernanda no podía creerlo. Miró largo rato la cruz que apareció en la prueba. Incluso le temblaban las manos. Tenía miedo de creer que su sueño se había hecho realidad. Fue a la farmacia y compró una docena más de pruebas. ¿Qué tal si esta prueba defectuosa dio un resultado incorrecto? Eso también pasa. Fernanda lo había leído muchas veces en foros dedicados, donde se había vuelto asidua. Pero todas las pruebas que compró también mostraron un resultado positivo, y Fernanda, por primera vez en mucho tiempo, se sintió feliz. Claro, Roberto también se alegró, pero a Fernanda le pareció que sus emociones no eran tan intensas como deberían haber sido. Eso la lastimó un poco, pero Fernanda se contuvo. Estaba demasiado feliz para entrar en discusiones. El embarazo fue complicado, pero Fernanda estaba dispuesta a soportar cualquier manipulación. Le parecía que ahora Roberto, quien últimamente se había mostrado tan distante, volvería a ser el mismo de antes, cariñoso, alegre, amoroso. Pero no, él continuaba distanciándose. Claro, la mayoría de las veces era por su trabajo. Sabiendo que pronto tendría que ser el proveedor de la familia, Roberto se lanzaba a nuevos proyectos. Necesitaban dinero. Ahora mismo, Fernanda estaba acostada en la cama de su dormitorio, sintiéndose mareada otra vez, sin saber si era por los medicamentos o por la situación con su esposo. Además, su apariencia ya no la hacía feliz. Todo junto, probablemente. Roberto acababa de marcharse a otro viaje de negocios. A Fernanda le parecía que se iba con gusto, como si fuera a una fiesta. Incluso tarareaba mientras metía cosas en la maleta. Tal vez, le alegraba escapar, aunque fuera por un rato, de su esposa. De nuevo, Fernanda se vio invadida por un doloroso sentimiento de culpa. Estaba, con sus propias manos, alejando a su ser querido. Eso no podía ser. Quería escuchar la voz de Roberto, tan familiar, tan amada. Sí, a pesar de todo, los sentimientos de Fernanda por su esposo seguían siendo muy fuertes. Ella esperaba que él también la amara. Solo tenía que esperar, con la llegada del bebé, todo se arreglaría. Fernanda pensó que ni siquiera se habían besado antes de la separación ni se habían dicho palabras cariñosas. Roberto estaría casi toda la semana fuera. Fernanda quería corregir eso urgentemente. Tomó el teléfono y marcó el número de su esposo. ¿Ha pasado algo? La voz de Roberto sonaba molesta. Roberto claramente no se alegró del teléfono. No, todo está bien, es solo que nos despedimos mal y me siento inquieta. Todo está perfecto, respondió Roberto, no te hagas ideas. Aún así, hace mucho que no hablamos a fondo, me hace falta. Fernanda intentaba hacerle ver a su esposo que quería acercarse de nuevo. Escucha, no tengo tiempo, la interrumpió Roberto, estoy en el aeropuerto. El embarque está comenzando. Hablamos luego, ¿vale? Vale, suspiró Fernanda. Ya estaba por colgar, cuando escuchó una voz familiar cerca de su esposo. Parece que Roberto tenía mucha prisa y, en su afán, no colgó la llamada. Ahora Fernanda podía escuchar lo que ocurría alrededor. Estaba escuchando, básicamente. Pero no lo habría hecho si no fuera por esa voz. La conocía bien, era la de Blanca. Y, al parecer, Roberto metió el teléfono en su bolsillo porque todo lo que ocurrió después se escuchaba algo amortiguado, pero cada palabra era clara.
Fernanda no perdió detalle. ¿Quién es?, preguntó Blanca, molesta. ¿Era esa tu elefanta Fernanda? Sí, respondió Roberto, cortante. ¿Elefanta Fernanda? Fernanda sintió como la ira la envolvía. ¿Así que Blanca la llamó elefanta por haber ganado peso? Ella misma había estado cantando sobre las nuevas curvas, feminidad, etc. Hizo muchos elogios, como si intentara apoyarla. Y ahora la llama elefanta. Y Roberto ni siquiera pensó en defenderla, solo dijo sí. ¿Cómo es que terminaban juntos? Roberto y Blanca hablaban en voz baja, había alguien más en la habitación. Fernanda escuchaba un leve tosido, el susurro de papeles. Me gustó mucho nuestro último viaje, dijo de repente Blanca. Allí, en la costa, cuando estábamos solo nosotros dos y no había miradas curiosas alrededor, fui realmente feliz allí. A mí también me gustó. Bueno, podemos repetirlo, respondió Roberto. Solo prométeme que llevarás ese bañador impresionante. ¿Cuál exactamente?, preguntó Blanca juguetonamente. ¿El rojo o el negro? Ambos, dijo Roberto después de una pausa. Fernanda intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo ahora mismo, casi en tiempo real. Su marido y su amiga están juntos en algún lugar. Claramente no en el aeropuerto, como dijo Roberto hace un minuto. Están hablando de las vacaciones pasadas en el mar. Están planeando la siguiente. ¿Qué está pasando? Contigo soy feliz en todas partes, continuó Blanca, claramente sin esperar que alguien más la escuchara, aparte de Roberto. Hablaba casi en susurros, probablemente al oído de su interlocutor. Pero el teléfono de Roberto estaba bastante cerca, así que Fernanda escuchaba todo. Lo único que me importa es estar contigo, en el mar, aquí, da igual. Solo esta elefanta de Fernanda lo está impidiendo, la odio. Bueno, cariño, ya sabes, pronto todo esto se acabará. Hay que esperar un poco más. Esperaré, claro, por nuestro futuro. Pues bien, señor Fernández, se oyó una voz masculina fuerte. Era una persona desconocida para Fernanda. Todo está en orden con los documentos. Por poder notarial de su madre, realmente puede hacer con el apartamento lo que desee. Decidieron transferirlo a Blanca Torres, pues así será. Solo que, entienden, este no es un proceso rápido. Mi asistente no está aquí ahora, vengan dentro de una semana, a las 12. Con este mismo paquete de documentos. Y transferiremos el apartamento a su hermosa acompañante. Fernanda abrió los ojos y dejó la boca abierta. ¿Y esto qué es? ¿Por qué hablan del apartamento de repente? Gracias, señor Torró, agradeció Roberto a su interlocutor invisible, no es en vano que nos recomendaran como el mejor notario de la ciudad. No es nada, cualquier persona podría hacerlo. Pero con usted estamos más tranquilos, intervino Blanca. Fernanda sentía que en ese momento su amiga estaba sonriendo, cegaramente con una sonrisa falsa y desagradable. Luego se oyeron algunos ruidos y golpes, probablemente, después de despedirse del notario, Roberto y Blanca se dirigieron a la salida. Un poco después, sonaron algunos pitidos. O bien se acababa el tiempo de la llamada, o Roberto notó el error y presionó el botón de desconexión. Pero lo más importante que Fernanda escuchó. La mujer abrazó fuertemente su casi imperceptible vientre, porque de repente sintió un dolor agudo, tan fuerte que hasta se le nubló la vista. Le dolía, ante sus ojos aparecían manchas brillantes, todo a su alrededor se desdibujaba. Fernanda sabía que tenía que calmarse. Ahora había aprendido una verdad muy desagradable. Necesitaba relajarse, tranquilizarse, de lo contrario, podría acabar en el hospital. Pensó en el bebé. Su tan esperado pequeño. No, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, tenía que preservarlo. O ella. Aún no estaba claro. Por eso, Fernanda respiró profundamente un par de veces, bebió agua.
Luego se levantó y se dirigió a la cocina. Allí en el armario había una caja con medicamentos. Necesitaba tomar algo tranquilizante de inmediato. Fernanda tenía muchos de esos medicamentos que había acumulado durante el periodo en que planeaba tener un bebé, cuando tenía esperanzas y se desilusionaba. Tal vez la pastilla hizo efecto, o tal vez Fernanda logró tranquilizarse. Después de unos minutos, su cabeza comenzó a despejarse. Entonces, Roberto, el esposo infiel, le estaba siendo infiel a Fernanda. ¿Y con quién? Con Blanca. Fernanda los había presentado. Le había importado saber la opinión de sus amigas sobre su ser querido, y ambas, aparentemente, no mostraron gran entusiasmo. Ingresos inestables, falta de trabajo fijo. Las amigas aseguraban a coro que Fernanda necesitaba a alguien diferente. Blanca misma gritaba a viva voz que Roberto estaba por debajo de ella, que no era digno de Fernanda. Y ahora volaba con él a las costas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuándo empezó todo entre ellos? Por cierto, ¿con qué dinero salen de viaje? Roberto no gana tanto, ¿o sí? Ahí está él, siempre con viajes de trabajo, demoras en la oficina, viajes de negocios, hablando de nuevos proyectos. Tal vez todo esto haya empezado a generar buenos ingresos. Lo único que Fernanda no sabe. Porque hay que llevar a la amante al mar. Además, a Blanca siempre le gustaron los regalos. Ella siempre evaluaba a sus pretendientes según su capacidad económica. Tal vez por eso le costaba tanto organizar su vida amorosa. A Fernanda le surgió una desagradable sospecha. En algún momento, cuando aún planeaba tener un bebé, ella misma escribió un poder notarial a nombre de su marido para que pudiera disponer del dinero de su cuenta. Fernanda tenía ese fondo intocable, por así decirlo. Pero el tratamiento requería inversiones serias. Fernanda pasaba mucho tiempo en los hospitales y Roberto tenía que buscar y pagar costosos medicamentos, consultas con profesores y demás. Y fue por ese motivo que Fernanda escribió el poder notarial, para que él pudiera disponer de su dinero. Fernanda llamó al banco y solicitó un extracto. Después de un tiempo, recibió un correo electrónico. Bueno, Fernanda esperaba ese resultado, pero aún así fue desagradable. Sí, Roberto gastó una parte considerable de su fondo intocable. Fue un golpe bajo. La imagen en su mente no era nada alentadora. Resulta que Roberto había mentido todo el tiempo sobre su trabajo abrumador. En realidad, había estado cubriéndose con viajes y retrasos para pasar tiempo con Blanca. Esa ligera, tan esbelta, tan alegre. Claro, es mucho más agradable que estar junto a una esposa embarazada que ha engordado y solo habla del bebé que viene, de su estado. Es aburrido para una persona tan ligera y amante de la diversión. Como si a Fernanda se le abrieran los ojos. Roberto simplemente es un mentiroso y un traidor. Tal vez se acercó a Fernanda precisamente por su éxito. Sintió el deseo de tener estabilidad financiera. Él realmente no sabe hacer mucho, gana poco. No es que le falte cierto talento, pero no está acostumbrado a trabajar y no quiere hacerlo. Una esposa que gane bien, esa es la solución a todos sus problemas. Qué dolor y qué indignación sentirse engañada, utilizada. Y en realidad, da miedo. Fernanda ni siquiera tuvo tiempo para preocuparse demasiado por la infidelidad de su esposo. Tenía tareas más complicadas por delante, salvar lo que legítimamente le pertenece. Si el tema de la cuenta estaba claro y era solucionable, ¿qué hacer con el apartamento? Primero tenía que ir al banco para bloquear la cuenta y revocar el poder notarial. Claro, no quedaba mucho en la cuenta si se compara con la cantidad inicial, pero aún así, ese dinero le alcanzaría hasta que Fernanda pudiera trabajar. Viviría perfectamente con el bebé, con lo que Roberto no alcanzó a gastar. Sin dilatar las cosas, Fernanda comenzó a prepararse. Ya se sentía bastante mejor. En el banco todo se resolvió rápidamente. Según el extracto, Roberto había usado ese dinero durante unos 3 meses.
Más o menos en ese tiempo empezaron sus historias sobre nuevos proyectos y viajes de negocios. Probablemente, con Blanca ya llevaban alrededor de 3 meses. Conociendo a su amiga, Fernanda estaba segura de que ni siquiera se fijaría en un hombre que no pudiera ofrecerle una vida hermosa. Así que Roberto le había estado dando ilusiones a su amante a costa de su esposa que no sospechaba nada. Quedaba pendiente el asunto del apartamento. El rompecabezas encajaba. Fernanda tenía claro lo que pasaba, lo veía tal como era. Fernanda misma había transferido el contrato a la madre de Roberto, a Luisa. Su esposo la convenció de que era la mejor opción y realmente lo era. Pero ya lo había planeado o solo quería ahorrar algo. Eso Fernanda ya no lo sabría. El hecho es que Luisa era, en los papeles, la propietaria del apartamento. Ella, y no Fernanda, que en realidad compró esa propiedad. Roberto había invertido lo mínimo, porque no tenía con qué. Y ahora, él planeaba transferir el apartamento a su amante. Un apartamento caro en un barrio prestigioso de la ciudad. Elegante y caro, con buena renovación. Roberto estaba muy equivocado al hacer esto. No debería confiar en Blanca. Él probablemente piensa que vivirá con ella en su bonito nido durante mucho tiempo y felices. Pero no. Roberto se equivoca mucho. Para Blanca, él no es más que un medio para un fin. Tan pronto como el apartamento esté en sus manos, ella lo echará de su vida. Qué divertido sería verlo en ese momento. Pero eso no debe pasar. Fernanda sabía por qué Roberto había decidido transferir el apartamento a Blanca y no a él. Simplemente, lo que se compra en matrimonio se considera propiedad conjunta. Y Roberto y Blanca no querían compartirlo con Fernanda. Por eso lo hacían así. Blanca siempre había envidiado ese apartamento. Fernanda lo había notado, pero trataba de no prestarle atención. Su amiga, en cambio, vivía en una habitación diminuta con suelos chirriantes. Probablemente fue Blanca quien le sugirió a Roberto, bajo su hechizo, transferir la propiedad. Ella, por supuesto, quería ser la dueña. Y la idea claramente había sido de Blanca. Roberto, parecía, aceptaba cada palabra. Es curioso, ¿cuándo pensaban contarle a Fernanda? Probablemente solo después de que Blanca se convirtiera en la verdadera dueña del apartamento. Y que, la habrían echado tranquila y embarazada. No, Fernanda no podía permitirlo. El notario dijo que fuera en una semana, así que aún tenía tiempo para solucionar todo. ¿Pero cómo? Por ahora, la propietaria del apartamento era Luisa. Con la suegra, Fernanda nunca tuvo una buena relación. Se veían de vez en cuando, solo por obligación. Y esos encuentros, incomodaban a ambas. Y además, Roberto se ponía nervioso en presencia de su madre. Luisa era una persona fría. Mantenía distancia, no solo con Fernanda, sino también con su hijo. Roberto se quejaba muchas veces de lo difícil que había sido su infancia. Su madre parecía no quererlo, solo cumplía con sus deberes y le exigía ser perfecto. Fernanda sabía que eso no podía ser cierto. Claro que Luisa quería a su hijo y haría lo que fuera por su felicidad. Ya lo hacía. Mira, hasta le hizo un poder notarial del apartamento para que pudiera hacer con él lo que quisiera. ¿Será que sabe lo que Roberto planea? Tal vez no. Luisa probablemente habría tratado de disuadirlo. A diferencia de su hijo, ella sí debía darse cuenta de las consecuencias de todo esto. En fin, no había otra salida. Fernanda sabía que debía explicarle todo a su suegra. Al menos intentar hacer justicia. No tenía muchas posibilidades de que todo terminara bien, pero quizás al menos podría salvar el apartamento. Tal vez Fernanda pudiera conservar una parte. La suegra se sorprendió mucho al recibir la llamada de su nuera. Eso no era común. Pero aceptó encontrarse con ella sin hacer preguntas y la invitó a su casa. Fernanda y Luisa se sentaron en el sofá del salón.
La mujer mayor miraba a su nuera con una mirada inquisitiva. Ella entendía que algo había pasado. Fernanda no sabía por dónde empezar. ¿Roberto hizo algo malo? Finalmente rompió el incómodo silencio la suegra. Fernanda asintió y comenzó su relato. Al principio se sentía incómoda, no podía hablar tranquilamente sobre lo que ocurría. Luego comenzó a hablar con más confianza, porque vio que Luisa, sorprendentemente, estaba de su lado. Esto era inesperado. Pero su suegra la animaba, le hacía preguntas. Estaba sinceramente indignada con toda la historia. Él también me engañó, dijo Luisa en voz baja. Era evidente que se sentía muy avergonzada por su hijo. Dijo que el poder notarial era para algunos trámites en el banco. Que para cerrar un crédito más rápido, para algún tipo de beneficio. Yo sé cómo es Roberto. Tan pronto como le creí, debí haberte llamado a ti. Entonces, Fernanda no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Revocarás el poder notarial? Esto se hace rápido, yo averigüé sobre el procedimiento. Por supuesto, lo revocaré, asintió Luisa. Además, después del divorcio, transferiré el apartamento a ti, para que seas la única propietaria. Sé que en realidad eso es lo que pasa, tú lo compraste. Fue tu dinero el que invertiste. Y además, vendiste tu pequeño apartamento. Y el bebé está por nacer, necesita condiciones cómodas, así que todo se hace de manera justa. Ni siquiera sé cómo agradecerte, la voz de Fernanda temblaba. Ahora, cuando se resolvió el asunto con el apartamento, Fernanda sintió una increíble sensación de alivio. Además, fue agradable sentir el apoyo de una persona de quien, en realidad, no esperaba ningún tipo de apoyo. ¿Agradecimiento? No sé ni cómo disculparme por semejante hijo, dijo Luisa, sacudiendo la cabeza. No lo vas a creer. Lo crié, le puse toda mi alma, y él salió igual que su padre, que probablemente ni sabe que existe este hijo. O más bien, lo olvidó. Fernanda sabía que Roberto había crecido sin padre, pero nunca le contaron los detalles. A su esposo no le gustaba hablar de eso. Fernanda lo lamentaba. Probablemente debe ser muy difícil no conocer a tu padre, ni siquiera imaginar quién es, a qué se dedica, cómo luce. Nos conocimos cuando ya tenía más de 40 años, empezó a abrirse Luisa de repente. Después de 2 matrimonios fallidos, sin hijos. Pensaba que la culpa era mía, ¿cómo no? Quería tanto un hijo. Por eso, como nadie, te entiendo cuando no conseguías nada con el bebé. En esa época, la medicina tampoco estaba tan avanzada. En fin, me conformé. Pensé que viviría sola. Me dediqué a mi carrera, trabajé mucho. Eso me ayudaba a no sentirme sola. Y entonces apareció él. Vino a nuestra ciudad por trabajo, así lo explicó. Nos conocimos justo en el parque. Yo pasaba por ahí, y justo estaban bailando. Apareció, como si hubiera salido de la nada, y me invitó a bailar. Acepté, ¿por qué no? Fue agradable que un chico tan guapo se fijara en mí. Era alto, guapo, con porte, y su rostro se iluminaba con una sonrisa encantadora. Luisa no podía apartar la vista de sus hermosos ojos brillantes. No sentía algo así desde hacía mucho tiempo. El joven, que en ese momento tenía unos 30 años, se presentó como Valerio, y su profesión resultó ser inusual, poeta. Me leía sus poemas. Cada palabra me llegaba al alma. Valerio parecía tan sensible, tan profundo, tan talentoso, simplemente increíble. El poeta había llegado a esta ciudad para un evento en la Unión Local de Escritores. El edificio estaba justo enfrente de la fábrica donde Luisa trabajaba en un puesto de dirección. Valerio confesó que había visto cómo su chofer la había dejado por la mañana, observó cómo salía del coche, saludaba con discreción al personal y se metía por las grandes puertas. Desde entonces, me caíste muy bien. Me detuve, te observé,
y luego esperaba que salieras otra vez, pero no lo hice. Fue triste. Pensé en ti todo el día, no lo vas a creer. Y entonces esta coincidencia en el parque. Decidí que era el destino. Las palabras del joven hicieron que Luisa sintiera un mareo extraño. Valerio definitivamente sabía cómo ganarse a la gente y su historia sobre él mismo parecía muy afortunada. El joven escritor vivía en una pequeña ciudad cerca de la capital, estaba construyendo su carrera. Fue después cuando Luisa se dio cuenta de que Valerio la había estado engañando desde el principio. Resultó ser un típico mantenido, y su encuentro en el parque no fue casual. Él la había estado espiando, vigilándola. Simplemente había notado a la jefa de la fábrica, preguntó a los hombres locales, se enteró de que estaba sola y decidió actuar. Para alguien como Valerio, una mujer solitaria, de más de 40 años y con dinero, era una pieza atractiva. Eligió el momento adecuado y se presentó. Después todo siguió como él planeaba. Valerio comenzó a vivir con Luisa a su costa. Decía que era temporal, que tenía problemas con la transferencia de dinero y que además lo habían estafado. Luisa lo lamentaba, le creía, lo ayudaba de corazón. Pensaba que el destino por fin la había unido a un buen hombre y se sentía feliz. Y Valerio hacía su vida más brillante, alegre y divertida. Le hacía cumplidos y hasta hablaba en serio sobre un futuro juntos. Planeaba la boda. Prometió que se mudaría a vivir con Luisa para siempre. Solo tenía que terminar unos asuntos en el trabajo. Luego, el padre de Valerio se enfermó gravemente. Le dieron la noticia por teléfono. En ese momento él parecía estar totalmente alterado, pálido. Necesitaba dinero para el tratamiento de su padre. Luisa ofreció ayudar. Sacó dinero de su cuenta, literalmente se los metió en las manos a Valerio. Le importaba mucho que su amado se sintiera tranquilo, que volviera a sonreír, que se fuera la preocupación de sus ojos. Valerio le agradeció, prometió devolverle el dinero y se fue a su ciudad natal, diciendo que la llamaría y que lo extrañaría mucho y que volvería lo antes posible. Desapareció. Luisa se preocupó. Pensó que algo le había pasado en el camino, quién sabe. No le dejó su número, por lo que una semana después Luisa fue a la dirección que él le había dado. Decía que allí vivía con su padre anciano. Encontró la casa en una ciudad desconocida. También encontró el apartamento, pero la puerta la abrió una mujer un poco más joven que Luisa. Al escuchar la historia, la mujer sonrió amargamente. Así que a ti también te engañó. Para mí, este hombre era Osvaldo. Pero es él, sin duda. Reconozco su estilo. Es extraño, ¿por qué dio mi dirección? Probablemente lo hizo automáticamente. Vivimos juntos medio año aquí. Pensaba que éramos felices. Lucía contó que, al igual que Luisa, se había enamorado de un joven guapo. También habían hecho planes para el futuro. Y luego, de repente, como un rayo en cielo despejado, la enfermedad de su padre. En fin, todo lo mismo. Desapareció con el dinero, se llevó todos mis ahorros. Mejor dicho, yo misma se los di y nunca más supe nada de él. Después, con el tiempo, entendí lo que había pasado. Yo también pasé por lo mismo que tú, me preocupaba y temía lo peor para Osvaldo. Las mujeres hablaron un poco más y coincidieron en que el hombre era un mantenido profesional. Fue difícil aceptar eso. Luisa, por supuesto, había esperado encontrar su alma gemela. Lo pasó mal, pero como siempre, el trabajo la salvó y se sumergió en él. Luego Luisa se dio cuenta de que estaba esperando un bebé. Al principio se asustó, pero luego se alegró. Siempre lo había soñado, y de hecho, le agradecía a Valerio por este regalo. Roberto nació, y Luisa adoraba a su hijo. Pero luego comenzó a notar en su carácter rasgos del padre, el engañador y superficial, y intentó ser estricta con él, educarlo, explicarle, pero él terminó siendo igual.
Los genes, suspiró Luisa, bajando la mirada. A Fernanda le dio mucha pena su suegra. Al final no es del todo así, comenzó Fernanda. A él también lo están utilizando. ¿Cómo que no? Es un mentiroso, infiel, incapaz de vivir en familia. Parece que todo esto se lo transmitió su padre. Y la educación no sirvió de nada. Tal vez yo también cometí algún error. Después de todo, trabajé mucho, no lo sé. No se culpe. Fernanda quiso consolar a su suegra. Le dolía ver esa tristeza en sus ojos. Todo va a estar bien. Una soleada mañana de mayo. Fernanda abrió todas las ventanas de su amplio apartamento, que casi perdió cuando confió demasiado en su esposo. En la cuna dormía plácidamente su pequeña hija Margarita. ¡Qué hermosa! Fernanda la miraba con frecuencia. Sus enormes ojos, sus largas pestañas. Físicamente se parecía mucho a su padre, quien, por cierto, visitaba a la niña con frecuencia. Y Fernanda estaba feliz por eso. La pequeña tenía una relación cálida con Roberto. Roberto, por su parte, alquilaba una habitación al otro lado de la ciudad, trabajaba mucho, parecía estar saliendo con alguien, pero no con Blanca, claro. Ella lo dejó de inmediato cuando se enteró de que no recibiría el apartamento y de que el acceso a la cuenta de Fernanda estaba cerrado. Roberto, por sí solo, claro, ya no le interesaba. Fernanda lamentó no haber estado presente cuando el notario le dijo a la pareja, Blanca y Roberto, que el poder notarial había sido revocado. Roberto llamó a su madre, presionándola, pero Luisa se mantuvo firme. Luego vino el divorcio. Debido al embarazo de Fernanda, este proceso se demoró un poco. Roberto se resistió desesperadamente, trató de recuperar a su esposa, se arrepintió. Por supuesto, todo fue inútil. Finalmente, se divorciaron. Después, Luisa inmediatamente transfirió el apartamento a Fernanda, tal como había prometido. Por cierto, Luisa debía llegar pronto a visitarlas. Iban a pasear juntas al parque con Margarita. Ambas disfrutaban de esos paseos tranquilos. Caminaban, hablaban del futuro, se alegraban por los logros de la pequeña. Era algo muy relajante y agradable. Fernanda se sentía feliz, sin importar nada, y sabía que le esperaba una vida larga y feliz. Luisa estaba segura de que también todo iría bien en el frente personal de Fernanda. Y con el niño, siempre te ayudaré, será un placer para mí. Fernanda sabía con certeza que su ex-suegra, con la que casi no se hablaba cuando estaba casada, pero que ahora no se separaba de ella, decía la verdad. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.